Hay una voz dentro de ti que aparece exactamente cuando más la necesitas callada, justo cuando estás a punto de intentarlo, justo cuando el sueño empieza a tomar forma, justo cuando algo dentro de ti dice, tal vez sí pueda. Esa voz llega y destruye todo en segundos. Esto no es para ti. Naciste pobre, vas a seguir siendo pobre. Gente como tú no llega lejos. ¿La conoces? La mayoría de las personas la conoce. Y la mayoría le obedece sin cuestionarla, sin darse cuenta de que esa voz no es la verdad. Es un programa que alguien instaló en tu mente hace mucho tiempo y que tú seguiste repitiendo sin saber que podías apagarlo. Un programa silencioso que trabaja contra ti todos los días, que aparece justo cuando más lo necesitas callado, que te roba el coraje antes de que puedas usarlo, que convierte tus sueños en vergüenza antes de que te atrevas a contárselos a alguien. Hoy te voy a contar la historia de Daniel, un hombre que vivía prisionero de esa voz, hasta que una tarde, en una banca de parque, un desconocido le dijo algo tan simple y tan poderoso que cambió el rumbo de su vida para siempre. Quédate hasta el final, porque lo más importante de esta historia no es lo que le pasó a Daniel, es lo que puede pasarte a ti. Daniel se levantaba cada día antes del amanecer. Trabajaba en una bodega cargando cajas. 8 horas de pie, espalda doblada, manos ásperas del frío de la madrugada. Al terminar, caminaba a casa por una calle de tierra, mirando el suelo, con los pies cansados y la mente más cansada todavía. Por fuera parecía un hombre más, uno de tantos. Pero por dentro, Daniel cargaba algo que pesaba más que todas las cajas juntas, un sueño. Él soñaba con tener su propio negocio, soñaba con construir algo con sus manos, algo que fuera suyo de verdad. Soñaba con darle a su familia una vida distinta, con no tener que mirar el precio de las cosas antes de decidir si las necesitaba. Soñaba con llegar a casa un día y saber que el esfuerzo de tantos años finalmente había valido la pena. Con mirarse al espejo y decirse con convicción, lo logré. Pero cada vez que ese sueño aparecía, llegaba también la sentencia, puntual, implacable. ¿Quién te crees que eres? Eso es para otros, no para ti. Con lo que tienes ya deberías estar agradecido. Y Daniel obedecía, no porque fuera débil, sino porque llevaba tanto tiempo escuchando esas palabras que ya no las reconocía como mentiras. Las había confundido con la realidad. Las había aceptado como si fueran los límites naturales de su vida, como si hubiera nacido con un techo invisible que nunca podría romper. Trabajaba, sobrevivía, pero nunca intentaba. Y así pasaron los años, silenciosamente, sin que él se diera cuenta de cuánto tiempo estaba dejando ir. Un mediodía, Daniel se sentó en una banca de parque para comer. No era un parque bonito. Era uno de esos lugares pequeños entre edificios viejos, con palomas caminando por el piso y el ruido del tráfico de fondo. Pero era el único lugar donde Daniel se sentaba unos minutos sin que nadie le pidiera nada. A su lado había un señor mayor. Ropa sencilla, manos curtidas, los mismos ojos calmados de alguien que ha trabajado duro toda la vida y ha aprendido a no apresurarse. Nada especial, o eso parecía. Daniel suspiró tan fuerte que el señor lo miró. ¿Qué tan pesada está la carga hoy, hijo? Daniel dudó. No era el tipo de persona que hablaba con desconocidos, pero algo en esa voz, algo tranquilo y sin juicio, lo hizo bajar la guardia. Es que tengo sueños grandes, pero creo que nací demasiado pequeño para ellos. El señor no respondió de inmediato. No dijo, no digas eso, ni tú puedes, ni ninguna de esas frases vacías que la gente dice cuando no sabe qué decir. Solo miró hacia un costado del andén, en silencio. Entre las grietas del concreto crecía un árbol joven, un brote delgado, frágil, casi ridículo comparado con el peso del cemento que lo rodeaba. Pero ahí estaba, vivo, firme, empujando hacia arriba a través de algo que parecía imposible de romper. ¿Ves ese árbol? Daniel asintió.
Un día fue una semilla, tan pequeña que podías aplastarla sin darte cuenta, pero dentro de ella ya existía todo. El tronco, las ramas, las raíces profundas. No necesitaba que nadie creyera en ella. No necesitaba condiciones perfectas ni el momento ideal. Solo necesitaba decidir crecer. Hizo una pausa larga. El problema no es nacer pequeño, Daniel. El problema es convencerte de que debes quedarte pequeño. Esa noche, Daniel no durmió. Se quedó sentado en la oscuridad de su cuarto, con esas palabras dando vueltas en la cabeza, y por primera vez en años no pensó en lo que no tenía. Pensó en todas las veces que había abandonado algo antes de empezar, en todas las puertas que jamás tocó porque ya asumió que no le abrirían, en todas las ideas que enterró vivas porque tenía miedo de que no funcionaran, en todos los años que pasaron mientras él esperaba sin saber exactamente qué estaba esperando. Y entonces se dio cuenta de algo que lo sacudió por dentro. Nadie le había cerrado las puertas. Él mismo nunca había caminado hacia ellas. La voz que lo limitaba no venía del mundo, venía de adentro. Y si venía de adentro, también podía cambiarse desde adentro. Respiró profundo y en voz baja, solo para sí mismo, en la oscuridad de ese cuarto pequeño, dijo: tal vez no nací en un lugar grande, pero eso no significa que no pueda construir algo grande. Al día siguiente, Daniel se levantó igual que siempre. La casa era la misma, el trabajo era el mismo, las deudas eran las mismas, pero sus pensamientos ya no eran los mismos. Empezó a aprender en los momentos que antes desperdiciaba. Empezó a observar cómo funcionaban las cosas a su alrededor. Empezó a intentar con miedo, sin garantías, sin saber exactamente a dónde llevaba ese camino, pero intentando, avanzando, sin esperar que todo estuviera perfecto para dar el primer paso, porque entendió que el momento perfecto nunca llega solo. Hay que crearlo, un paso, luego otro, porque cuando la mente empieza a crecer, la vida no tiene más remedio que crecer con ella. Años después, Daniel tenía su negocio, no porque tuvo suerte, no porque las circunstancias cambiaron de repente, no porque alguien llegó a rescatarlo, sino porque en una banca de parque ordinaria, en un mediodía ordinario, entendió algo que la mayoría de las personas nunca descubre. La voz que te dice que no puedes no es la verdad. Es un hábito construido ladrillo a ladrillo por cada rechazo que no procesaste, cada fracaso que te convenció de que no eras suficiente, cada año que pasó mientras mirabas tu sueño desde lejos sin atreverte a tocarlo. Ese hábito se instaló tan profundo que empezaste a llamarlo realidad. Pero no lo es. Los hábitos se pueden romper, los límites que viven en la mente se pueden derribar, y cuando eso pasa, cuando una persona decide dejar de creerle a esa voz, algo cambia, que ya no tiene vuelta atrás. La semilla ya está dentro de ti. El árbol completo ya existe, esperando. Lo único que separa a quien eres hoy de quien puedes llegar a ser es una decisión, silenciosa, interna, pero más poderosa que cualquier circunstancia exterior. La decisión de dejar de pensar pequeño, porque las grandes historias casi nunca comienzan con el momento perfecto, ni con los recursos perfectos, ni con las condiciones perfectas. Comienzan con un pensamiento distinto, con la decisión de una persona de mirarse por dentro y decir: yo puedo más de lo que me dijeron que podía. Daniel lo hizo, y tú también puedes. Si esta historia removió algo dentro de ti, deja un like y suscríbete, porque hay más historias como esta esperando para llegar hasta ti.